donde tenía que quedarme en Hechos 12. Dije, voy a volver a Hechos 12, pero ahora a otro lugar. Hechos 12. Este pasaje en Hechos es bastante interesante. No solo por lo que dice, sino como es fundación de muchas cosas después. Cuando después vemos a Pablo y hay muchas cosas que yo descubrí cuando estaba estudiando al fondo este libro. Muchas cosas, porque en mucho Lucas aún te dice el día exacto en que sucedió algo. Por ejemplo, después de este capítulo no se lee más de Herodes porque él muere en este capítulo. No Herodes el Magno, él murió mucho antes, sino Herodes Agripa. Y la próxima vez que se lee de alguno de la familia es cuando dice que Agripas llegó a la ciudad de Cesarea. Ahora, él llegó, dice, con su nueva esposa. Y ya sabemos la fecha exacta de eso. Su nueva esposa era su hermana carnal. Y él comenzó a convivir con ella cuando fue a recibir a Festo, que era el gobernador nuevo romano. Y le llamaron a Pablo para hablar. Y Pablo dice muchas cosas. Dice aún cómo él temblaba en oírle a Pablo. Y Pablo le dijo, ¿tú crees en la resurrección? Yo sé. No sabemos cómo Pablo pudo decir esto. Quizá en alguna oportunidad él habló a solas a este hijo del Herodes que mató a Jacobo y también trató de matar a Pedro y mató a Juan el Bautista. Una familia terrible, indecentes, familia pervertida hasta lo último. Una familia increíble, pero Pablo les estaba hablando. Y ellos conocieron a los apóstoles. Aún dice que ellos ya sabían quién era Pedro y quién era Jacobo, el hermano de Juan. Aquí vamos a leer cosas de ellos, y especialmente de Herodes Agripa. Dice en Hechos capítulo 12, versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal que
de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Padre, te ruego ahora tu bendición sobre el estudio de tu palabra. Te ruego, Padre, que tu bendición esté sobre esta palabra, porque pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La ley romana decía a los soldados de que no podían huir en la batalla, porque los mismos romanos mataban a los soldados que huyeron durante una batalla. Las policías y los soldados que dejaban escapar a un preso ya tenían que pagar esto con sus propias vidas. Lo que dio temor al centurión y los soldados que fueron ya al cementerio, vamos a decir, de guardar el sepulcro de Jesucristo. Que Jesucristo no se puede ni ellos garantizar que un muerto no se escape, ¿ok? En la resurrección, Cristo escapó de las guardas. No podían guardarle, no podían sellar suficientemente al sepulcro. Y entonces, aún la piedra ya no le mantenía en el sepulcro. Él ya salió y salió con la vida de la resurrección. Ahora, 16 soldados para guardar un hombre, ya no te parece un poco ya exagerado de que pongan 16 soldados en el sepulcro? Me parece que no debería haber sido necesario. Pero Herodes bien sabía que este no era cualquier preso. Y él está determinado de matar a Pedro. ¿Te parece que este era el fin de la cosa? No, ninguna forma. Él estaba bien aliado. Ustedes saben, en el Nuevo Testamento comienza que hay dos sectas mayores de los judíos. Había varias sectas menores también, pero dos sectas grandes de los judíos que existen hasta hoy. Hay los fariseos, de los cuales yo era uno también. En mi familia ya éramos fariseos. Creíamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y lo que dice hay que respetar, creer y hacer. Exactamente como Dios dice. Y había los fariseos. Hoy en día los llaman los judíos reformados. ¿Ok? ¿Cómo? Yo dije fariseo 2 veces. No, es que ustedes no tienen el don de interpretación. ¿Ok? Ok. Los saduceos. Hoy en día se llaman los judíos reformados. En mi sinagoga de niñez, éramos fariseos. Éramos lo que
hoy ah, se llama el judío ortodoxo, sí. Entre los gentiles le dicen ortodoxo. Um, y en nuestra sinagoga um, murió el rabino cuando yo era niñito. Alguna vez yo era, ¿ok? Y llamaron nuevo rabino, pero él era saduceo. Y en la sinagoga se hicieron una revolta. Le echaron, pero él no quiso salir. Y entonces, como 75-80% de la sinagoga salió y se fue a otro lado y se formó otra sinagoga y llamaron un rabino que era ortodoxo, que era fariseo. Ahora, el pequeño grupo se redujo más y más, porque más y más de los que se quedaron con el rabino por respeto de que él era el rabino de la sinagoga, se iban de a poco con los otros, hasta que se quedaban como 2 o 3 nomás. Y entonces no podían pagar ni la luz, ni el agua, ni el sueldo del rabino, y se vendieron el edificio. Ahora, los judíos que salieron compraron el edificio. Así que ellos pagaron el sueldo del rabino que ellos no querían para nada, para tener otra vez el edificio, y otra vez ellos se fueron al mismo edificio. Esto está todo en su sitio del internet. ¿Quién va a creer que una sinagoga tan antigua, que es la más vieja del estado de Virginia, ya tendría sitio en el internet hoy? Pero aún nuestra iglesia tiene. Así que esta sinagoga hasta hoy es ortodoxa, es farisea, esa sinagoga. Herodes el Magno, antes de él, su papá era un político, era edomita. Y como para tomar el poder, lo que él hizo, porque él vio en aquel entonces los fariseos eran los únicos, todos los judíos eran fariseos en aquel entonces. Estamos hablando del tiempo intertestamentario. Y los hijos de Johanan, el Macabeo, eran los que estaban reinando en Israel. Era rey sacerdote, el reino en aquel entonces. Para sacarle a él lo que el papá de Herodes hizo era inventar 2 sistemas. Él fue y habló con los sacerdotes y les convenció que tenían que rebelarse contra los escribas, diciendo que ellos no tenían razón, que este grupo fue formado ya como 400 años antes de Cristo, a los escribas. Y fue formado por Esdras. Pero todos los escribas no eran sacerdotes, eran otros que estaban copiando la Biblia.
Él fue a los sacerdotes y dijo, los escribas están tomando mucho poder. Tienen todo el pueblo convencido de que existen ángeles y que existen espíritus y que hay una eternidad. Ustedes tienen que enseñar la verdad al pueblo y contradecir a los escribas. Así que entre los sacerdotes se formó un grupo que tomó todo el poder de entre los levitas y los sacerdotes. Un grupo rebelde que enseñaba que la Biblia no tiene razón. Eran los que llamamos hoy los judíos reformados. Después, él fue a los escribas y dijo, ¿no ves que ellos les están contradiciendo? Así que lo que necesitan es alguien que puede mediar la cosa. Aquí estoy yo. Habiendo formado los republicanos en un lado y los demócratas al otro lado, él se hizo lo que modernamente se llama triangulación. Él se puso como juez. Ustedes tienen razón. No, ustedes tienen razón. Allí era fácil colocarse como rey. Y su hijo Herodes, para complicar más la cosa, se casó con Miriam, que era una de la familia de los Macabeos. Ahora sus hijos legítimamente eran judíos. Herodes y después Herodes Agripa y después Agripas. Eran todos judíos y aún mucho más, porque ellos siempre se casaban entre otros judíos. Para entender, pero esta familia era política y era corrupta hasta lo último. Así que quiero que entiendan cuando lean Hechos. Lucas viene con un conocimiento profundo de todas estas cosas. Y vamos a ver luego que Félix, por ejemplo, a quien Pablo le habló del Evangelio también, y pasó años en la cárcel porque no querían darle dinero, soborno para dejarle salir. Félix se casó con otra hija, hermana de la hermana que se casó con su hermano Agripas, ¿ok? Pero ella ya estaba casada con un judío. Y es terrible, terrible lo que estaba pasando. Pero si uno no sabe el trasfondo de por qué Lucas de repente menciona el nombre de la mujer, es porque Lucas ya sabía bien. Y cuando Pablo le veía, él le habla directamente de su pecado. Si uno no sabe, cuando lee lo que Lucas está escribiendo, ya se pasa encima, no se da cuenta de todo. Así que en Hechos capítulo 12, versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados
sobre qué había sido de Pedro. De repente están mirando dónde está Pedro. Él estaba aquí encadenado a estos dos soldados y dos en la puerta y él no está. ¿Qué pasó? Y ellos están indagando, porque la ley romana decía, si se deja escapar uno que es preso bajo tu cargo, tú tienes que morir en su lugar. 16 soldados que estaban guardando, custodiando a Pedro, y ahora Pedro no está. Y dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, mandó otros soldados para traerle. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora, hermanos, yo he estado en Cesarea y he estado en el lugar de que se va a hablar después. Porque allí Herodes ya dio una charla. Y su charla tenía razón. Y el lugar de la charla todavía existe. Es una de las pocas cosas que existe todavía en la ciudad que no está totalmente en ruinas en Cesarea. Y yo veo las ruinas en una forma quizá diferente que ustedes. Muchos de los pastores, ¿no? En el grupo que fue conmigo, después me dijeron, yo anduve hoy donde anduvo Cristo. Ok, sí, no hay problema. Y cuando me preguntaron a mí cómo yo veía las cosas, yo dije, yo anduve hoy en mi tierra, donde mis parientes anduvieron hace muchos años. Sí, Cristo anduvo allí también. Pero más importante para mí, porque Cristo está conmigo siempre, ¿me entienden? Más importante para mí es que Cristo dio esa tierra a mis antepasados. Y es mi tierra. Así que yo tengo un sentimiento de mi tierra. Es mía la tierra. Herodes va a Cesarea. Dice en versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Se fueron hasta Cesarea. Tuvieron una reunión con él. Y ellos ya tenían motivo no solo político, sino económico para arreglarse con Herodes. Ni la gente de su día le aguantaba. ¿Ok? No es solamente que Dios no le aguantaba. Esa familia era terrible. Pero él no tenía amigos en ninguna parte. Cuando él era uno de lo que se llama tetrarca. Tetra significa 4
y Arca reyes. Él era tetrarca, uno de los 4. Su papá, Herodes el Magno, era el rey. Pero cuando él murió, sus 4 hijos se fueron a Roma y cada uno de ellos pidió a César ser el rey en lugar de su papá. Pero César no les gustó a ninguno de ellos y dividió el reino en 4 y dio a 3 de sus hijos una porción y a otro que no era ni familiar, a otra porción. Y después puso un gobernador romano que él sí tenía, en quien tenía confianza sobre todo. Así que Pilato era más poderoso que Herodes después. Herodes aquí usaba su poder y todos le odiaban por eso, para tener cualquier cosa que él quería. Y entonces, como las naves romanas llegaban a Cesarea, él prohibía que se iba a Sidón y a Tiro. No les permitía. Y ellos estaban ahí muriendo porque no podían ni comprar. Y las cosas que pasaban por tierra, que iban a entrar allí, comida, etcétera, él les decía no se puede pasar por mi territorio. Porque él tenía una pelea con los de Sidón y Tiro. Este es lo que nos dice Lucas. Así que Lucas bien sabía las cosas. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornó Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Oh. Y él estaba contento escuchar. Pero Dios no estaba contento. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Ahora, hermanos, para que no piensen que los gusanos le mataron. Los gusanos vinieron después, ¿ok? Y no sé si has leído, cuando Cristo habla de Gehenna, que él compara el valle del hijo de Hinnom, es lo que significa Gehenna. Y él lo compara al infierno, al lago de fuego. Y dice, donde el fuego no se apaga y hay gritos, lloros, crujientes de dientes y gusanos que no mueren. ¿Ok? Ustedes saben que el gusano fue usado
para hablar de alguien que no agradaba nada a Dios. Una de las cosas que los judíos hacían, el cuerpo humano igual se volvió al polvo después de la muerte. Los judíos no hacían embalsamar al cuerpo como los egipcios. Los egipcios sacaban el cerebro por la nariz y sacaban todos los órganos y los tiraron o a veces los embalsamaron por separado y dejaron en jarras. Los judíos no. Pusieron las especias aromáticas afuera del cuerpo. No preservaba el cuerpo. Lo que hacía era prohibir la entrada de gusanos y eliminar el olor de descomponer el cuerpo. No tenía nada de embalsamar como los egipcios, a pesar que ellos sabían que hacían los egipcios. Ellos no entierran en esta forma. Hasta hoy los ortodoxos no lo hacen. No embalsamean. ¿Cómo es? Embalsaman. No embalsaman como los gentiles, vamos a decir. Elena dice que quiere ser embalsamada. Yo le digo, bueno, cuando tú mueres 100 años después que yo, tus hijos van a saber. Pero yo no quiero. Tampoco quiero ser comido de gusanos, pero este es lo que está hablando aquí. Habla del disgusto de Dios con él. Su cuerpo después fue comido de gusanos, mostrando que Dios no tenía nada con ese cuerpo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Allí tenía la residencia real de Herodes en Cesarea. Allí él tenía todo lo que uno puede querer. Tenía sus siervos. Este Herodes era tan corrupto que aún tomó la esposa de su hermano Felipe. Y era contra eso que Juan el Bautista había predicado. Y después estaba adulterando no solamente con ella, sino también con su hija. Era una abominación para Dios. Mató a Juan el Bautista, su papá. Trató de matar a Cristo y en el fin era uno de los cómplices en la muerte de Cristo. Él ahora mata a Jacobo, el hermano de Juan. Y ahora va y da una conferencia, vamos a decir, donde invita a Cesarea a todos los que son del pueblo de Sidón y de Tiro. Y ellos están allí que no querían escucharle. Le odiaban, pero para no morir de hambre, ya le escuchan y dicen, voz de Dios. Hermanos, si ellos hubieran sabido que esta era la forma de matarle, lo habrían hecho antes. Y él
instantemente muere y miserablemente muere y es comido de gusanos. Era tan famosa su muerte que aún los datos de esto no solo están en Josefo, sino en los datos del emperador romano, ¿ok? Por cuán terrible que él era. Concluye Hechos 12 con versículo 25. Quizá has olvidado de qué se trata, porque tantas cosas interesantes han pasado entre medio. Pero dice en versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo, y ahora Juan Marcos. En Hechos el capítulo 13 vamos a leer mucho de ellos. La iglesia en Antioquía les habían enviado con una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. No sé si recuerdan cuando hablamos de que se fueron levantando una ofrenda en Antioquía, porque habría de ser un hambre en todo el mundo. Y en vez de preocuparse por sí mismos, se preocuparon por los hermanos en Jerusalén. Y enviaron una ofrenda para ayudarles con lo que habría de ser esta hambre que llegó en los días de Claudio César. Ahora se quedaron allí por un tiempito, mientras pasaba todo esto. No nos decía nada antes de capítulo 12, nunca mencionó a Juan Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos. Pero Marcos era el sobrino de Bernabé. Y no fue enviado allí, según lo que nos dijo en capítulo 11, por la iglesia de Antioquía. Pero ahora él se va con ellos otra vez a Antioquía. Y cuando el Señor les llama para ir a predicar el Evangelio en una gira misionera por la zona, a Marcos les acompañó en el principio, a menos entre sus familiares en Chipre, y después volvió otra vez a Jerusalén. Aquí en este capítulo leemos de dos familias mayores. Una familia era la familia de Herodes. Y no hay necesidad de mencionar más nada de su familia. Una familia que vive en infamia. Después hay la familia de Bernabé. La hermana de Bernabé era una discípula que seguía a Cristo. Le amaba a Cristo. Era una mujer bastante rica. Ella ya fue con María Magdalena y la otra María a
al sepulcro de Jesús para reenterrar su cuerpo en el domingo de resurrección. Ella había comprado las especias aromáticas. Ella tenía parientes y toda su familia, según lo que leemos, eran creyentes. Muchos de sus familiares se menciona en la Biblia antes y después. Y ella era alguien que tenía recursos porque dice la Biblia que ella aún daba de su dinero al Señor. Mucho del dinero que estaba en la bolsa salió de ella. Y ahora su hijo y su hermano Bernabé van juntos a Antioquía. Le hace a Marcos que su mamá, que estaba siguiendo al Señor desde Galilea, le siguió y hasta la resurrección. Le hace a Marcos, en el Evangelio de Marcos, él menciona que él estaba en la casa del sumo sacerdote y que alguien dijo, este es seguidor de Jesús, y él fue corriendo, pero el otro le agarró por la ropa y él dejó su ropa y se fue desnudo. ¿Okay? Él era testigo. Así que cuando leemos alguna vez el Evangelio de Marcos, recuerda de quién estamos hablando. Oremos. Padre, te doy gracias hoy que pudimos leer este pasaje de tu palabra. Úsala bien, te ruego. Ayúdanos a confiarte aún más y más y de saber de que de las cosas de que Lucas nos dice, él dice con una certidumbre de que las cosas son verdad, porque como Marcos también él era testigo de estas cosas. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos.